Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera transmisión en vivo que estamos realizando desde la redacción central de los estudios de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, aquí en la ciudad de Hilversum, en Holanda. Y bienvenidos a nuestros socios, a nuestras emisoras afiliadas que están retransmitiendo a través de su página web esta entrevista con la periodista colombiana Olga Bejar, autora del libro El clan de los 12 apóstoles. Lo digo con énfasis porque la entrevista completa sobre la obra ustedes pueden encontrarla en nuestra página de internet informarn.nl. De tal manera que hoy es la continuación de nuestra conversación en Bogotá. Olga, un placer recibirla aquí en Radio Nederland. Muchísimas gracias. Para mí un gran placer estar aquí en Holanda hoy. Olga, 6 semanas seguidas, un libro de esta naturaleza que habla sobre un tema realmente muy grueso, muy duro, como el paramilitarismo colombiano, que se mantenga 6 semanas en el segundo lugar de ventas me parece un hecho realmente inusitado. ¿Qué razón o qué razones explican este hecho? Bueno, yo originalmente pensé que era un milagro de Dios. De pronto dije, a veces hace milagros, pero también he comenzado a pensar que Colombia está ávida de información, ávida de conocimiento sobre su historia reciente, y que esa es la razón fundamental por la cual tanta gente se ha acercado a las librerías para comprar el libro original o a los semáforos para comprar el libro pirateado, como se le dice en Colombia. En realidad es un libro que ha vendido, yo le calculo unas 10.000 copias en las últimas los últimos 3 meses, y eso es realmente impresionante en un país como Colombia, en donde, según las estadísticas, los colombianos leen aproximadamente medio libro al año. De tal manera que es un hecho muy importante. Y habla usted de hambre de conocimiento, hambre de verdad. Sí, yo creo que es una avidez por saber por qué llegamos a los extremos a donde llegamos y por qué los protagonistas tan importantes de la política de nuestro país terminaron metidos en temas de violencia, de masacres, de conformación y operatividad de grupos paramilitares. Eso es algo que todavía tiene una parte de incomprensión, porque yo misma no me lo explico, cómo personas que tenían tanto poder terminaron degenerando la ética y el respeto por la vida humana innecesariamente. Señora Bejar, una aclaración realmente importante. Si este libro, El clan de los 12 apóstoles, realmente es contundente desde el punto de vista de las pruebas de lo que ha ocurrido y que compromete a personajes muy importantes del país, entre otros al expresidente de la República, el señor Álvaro Uribe, y no se ha hecho ninguna gestión judicial después de la publicación del libro que lo compromete, ¿no significa en consecuencia que el libro de alguna u otra manera no ha ofrecido las pruebas contundentes que realmente necesitaba el caso? Yo creo que la labor del periodista termina en el momento en que escribe el punto final del libro. Ya el resto de la responsabilidad jurídica la tienen que establecer los abogados. El exfiscal Guillermo Mendoza Diago, en el mes de noviembre del año pasado, reabrió el proceso, el caso de los 12 apóstoles, pero el caso quedó dormido, está totalmente dormido. A raíz de la publicación del libro, el abogado Daniel Prado, que representa a la familia a las familias de varias de las víctimas, solicitó que se practicaran varias pruebas en coincidencia con lo que el libro planteaba. ¿Sí? O sea, señalando que el libro mostraba nuevas evidencias y que esas evidencias debían ser judicialmente incorporadas al proceso. Es decir, que algo ha ocurrido. Pero la respuesta de la Fiscalía fue que no iba a practicar esas pruebas. Entonces, ese abogado está en este momento iniciando gestiones a nivel internacional para ver de qué manera puede presionarse a la justicia colombiana para que el caso realmente se investigue. Usted sabe que yo le hacía, entre otras razones, esta pregunta sobre Álvaro Uribe, porque se trata de un personaje que hoy, en el momento que estamos haciendo la grabación, concita una simpatía no inferior al 70% de la población. Correcto, lo que pasa es que yo no me explico en realidad por qué es un país en donde
ocurren este tipo de fenómenos. Hay una persona que cada vez que se hacen encuestas tiene una opinión mayoritaria, como lo es Álvaro Uribe, pero por el otro lado, en la calle, cuando usted pregunta, mucha gente, pero muchísima gente, le va a decir, si usted ha estado en Colombia lo habrá podido comprobar, yo era uribista, pero con todos estos escándalos de corrupción, con todos estos casos de violación de derechos humanos, con todos estos casos que demuestran que el régimen de él fue realmente una gran mentira desde el punto de vista de lo que realmente estaba realizando el gobierno, allí usted diría, bueno, entonces ¿por qué tiene el 70%? Entonces, creo que la prueba de fuego para el uribismo y para Uribe específicamente es el próximo mes de octubre, cuando hay elecciones municipales y departamentales. Vamos a ver si realmente Uribe todavía concita a la nación o no. Lo cierto es que, por un lado, avanza el tema de cómo él goza de un respaldo todavía en apariencia, pero por otro lado avanzan también procesos judiciales por una gran cantidad de casos que sucedieron en Colombia. Ejemplo, las interceptaciones ilegales a políticos, a periodistas, a personas incluso del sector económico de la nación, cómo se hizo una campaña utilizando los instrumentos del Estado para aniquilar física y políticamente a la oposición. Y creo que eso está en desarrollo y que al final del camino encontraremos la justicia. A través de Radio Nederland estamos en una transmisión en vivo vía live streaming a través de video de página de internet con la periodista colombiana Olga Bejar, autora del libro El Clan de los 12 Apóstoles. Señora Olga, a propósito del Clan de los 12 Apóstoles, decía yo al comienzo de nuestra conversación que usted se ha dedicado justamente a tratar temas muy gruesos, muy prioritarios y urgentes que afectan al país. ¿Cuándo va a escribir un libro en contra de la FARC? No sé si en contra o sobre las FARC, para tratar de explicar. Yo no busco juzgar, yo busco explicar. Esa es mi misión como profesional y como escritora. Pero yo pienso que el tema de las FARC lo tengo que dejar a un lado mientras el país siga tan polarizado como está, entre los amigos de la izquierda y los enemigos de la izquierda, o los amigos de la extrema derecha o enemigos de la extrema derecha. Cuando realmente en el país avance un proceso de recomposición del espectro político e ideológico, en donde sean posibles diferentes tendencias y en donde no se estigmatice a un lado o al otro, creo que estaré madura desde el punto de vista político o desde el punto de vista intelectual para abordar el tema de las FARC, que indudablemente es un tema apasionante y difícil. Con otras palabras, lo que me está diciendo usted es que no quiere que una obra de esa naturaleza sea utilizada por uno de los sectores para llevar agua a su molino. Correctamente, eso es exacto. Señora Olga Bejar, si usted ha tenido la ocasión en este viaje por Europa de conversar con gente de muy distintas tendencias políticas sobre la realidad de su país, yo creo que uno de los mínimos común denominadores que habrá encontrado es que las cosas están cambiando hoy en Colombia, que ya no son las mismas cosas que durante el tiempo de Uribe. ¿Usted comparte ese criterio? Sí, yo evidentemente comparto ese criterio. Hoy en día tenemos un presidente que, por lo menos, tiene modales diferentes, tiene una forma de actuar diferente, respeta al contrincante. Eso a mí me parece muy interesante. Desde el punto de vista ideológico o político, sigue siendo un gobierno más cercano a la derecha, lo cual, bueno, cada uno interpretará como quiera, pero evidentemente en Colombia se respira un aire de un poco más de libertad. Durante la época de Uribe, nadie era capaz de hablar, porque todo lo que usted hablara podía ser utilizado en su contra, ¿sí? Pero hoy en día, con cierta soltura, uno ya puede empezar a expresar sus opiniones. Uno lo ve en los columnistas de los periódicos, en los medios de comunicación, que pueden sentirse un poco más tranquilos, que saben que pueden escribir algo, una valoración sobre el gobierno o el presidente de la República, y no serán interceptados, no serán perseguidos, no serán asesinados, ¿sí? O sea, creo que se respira eso, ¿sí? De ahí a decir que las cosas estructuralmente van a cambiar, creo que hay un paso. Uno no puede de la noche a la mañana, como se dice, soplar y hacer botellas. Entonces ya veremos en el camino si el presidente Santos tiene la voluntad de cambiar las cosas en el país o no. Pero por lo menos creo que hay un nuevo aire. Señora Bejar, y con esto yo voy a concluir. Por lo que la conozco,
a través de su obra, sé que usted es una periodista que no se va a quedar tranquila. Si bien es cierto que no va a escribir a favor o en contra o sobre la FARC en este periodo, que lo hará en otro más propicio, no me cabe la menor duda de que algo usted estará tramando para el próximo futuro. Claro que sí, ya está totalmente tramado. Cuénteme lo que se pueda. Totalmente tramado, pero así como fue un gran secreto el tema del clan de los 12 apóstoles durante 10 meses, un secreto muy bien guardado para no arriesgar el libro y para no arriesgarme yo en cuanto a mi seguridad. Creo que en este momento la única pista que puedo decirles es que ya estoy trabajando en una nueva obra que creo que va a conmover a Colombia. No sé si va a estremecer los cimientos de la nación, pero por lo menos sé que va a conmover a los seres humanos que viven en Colombia y en el exterior. Es un libro ya de un corte un poco más internacional, que intenta explicar ciertos fenómenos de la política y de la violencia en Colombia, como siempre, porque ese es mi tema, el tema que yo investigo y el tema que para mí es más importante para tratar de construir con las historias vivas la verdadera historia de mi país. Siempre he creído que sobre los hechos hay más de una verdad, hay muchas verdades y esas verdades deben ser contadas. Nos quedamos en esa espera, en esa expectativa. Esperamos que muy pronto vea la luz, que nazca esta nueva obra de Olga Bejar. Le agradezco muchísimo la visita que usted ha realizado a Radio Nederland. Espero que tengamos la ocasión y ojalá la primicia de conversar antes de que aparezca ese libro y que tenga usted un buen viaje de regreso a su patria. Muchísimas gracias y así como lo prometí la primera vez, lo prometo por segunda vez, la primicia será de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.